9 horas México Central, Estados Unidos Central. Y adivinen qué hora es en España. ¿Y por qué haré esta excepción en el comentario? No sé, ahí lo vamos a descubrir. En España son las 2 a.m. justas. Sí, así es. ¿Será ella o será él? Es él, no es ella. Hoy es una invitada maravillosa. Cuando le conozcan la sonrisa, yo pensaba, ¿qué decir primero de ella? Su sonrisa. Es una sonrisa que cautiva, que genera cercanía, confianza. La van a conocer. Es una mujer que en lo personal y en lo profesional admiro, de todas maneras. Bienvenidos a ¿dónde? ¿A qué pasa que no pasa? Soy Mónica Nadal Arrieta y tengo el gusto, el placer, el honor de estar durante esta hora con todos ustedes, acompañándome y haciendo de este rato un rato maravilloso. Si estás en México, se me ocurre, o en la zona, que estás volviendo del trabajo o está terminando el día. Hacelo lindo, pasalo bien. Regalate una sonrisa y escuchanos de paso. Si estás en Chile, si estás en Argentina, si estás por estos lados, si son las 21, 22, 23, también escúchame mientras es la comida, mientras estás cenando. Deja de mirar otra cosa y mira esto y escucha qué pasa que no pasa por la radio. ¿Qué te puedo decir de Alejandra? Ella se llama Alejandra Danino y Alejandra decidió hacer un cambio muy grande. Alejandra es una ingeniera, a ver que acá pasan cosas todo el tiempo. Vamos a poner esto por acá porque me lo olvido, perdónenme, siempre me olvido de poner la radio. Acá está la radio. Buenas noches a los oyentes de la radio, buenas noches, bienvenidos a ¿Qué pasa, que no pasa? Soy Mónica Nadal y tengo el gusto, el placer y el honor de llevar este programa adelante y hoy con una invitada de lujo que tiene una sonrisa, ustedes no la ven, pero mírenla después en Facebook, una sonrisa maravillosa. Alejandra es una ingeniera, es una mujer que ha estado liderando las transformaciones más importantes del Estado chileno desde los años 90 en adelante. Alejandra ha estado en instituciones generándola desde el día -3 a Chile Compra. Ha sido una persona con una tremenda importancia y gestión en el registro civil en los años 90, a principios de los 2000, el sistema de puestos internos, que es el recaudador de los impuestos en Chile. También ha estado trabajando ahí, dejando una huella profunda, una huella de modernización, una huella de gestión del cambio, en épocas donde, señores, de esto no se hablaba. Las cosas las hacíamos. Alejandra, mujer, líder, una mujer pionera y que abrió camino, muchísimo camino. Alejandra siempre se ha destacado por su gestión, por su administración y por la gestión sobre las finanzas, sobre todo. Una ejecutiva de gran talento para negociar y alinear equipos multidisciplinarios, rompiendo barreras y modernizando procesos. Sin embargo, un día decidió abrazar un nuevo rumbo. ¿Y a dónde se mudó? En donde ahora son las 0204 AM. Alejandra está en España, sus hijas vivían allá y decidió enfocar su vida junto a sus hijas. Y hoy Alejandra, además de todo lo que les cuento y de tener esta experiencia impactante sobre la que seguramente voy a preguntar algo y ella también nos va a contar algo, hoy Alejandra ha sumado a su vida una experiencia maravillosa, una experiencia que he tenido también el gusto de escucharla a ella en este otro lugar, porque les cuento, Alejandra fue jefa mía también en algún momento, entonces por eso tengo el gusto de decir en este otro lugar. Hoy Alejandra es astróloga, es tarotista, lo pasa bien y me ha dicho cosas como que es inmensamente feliz. Me encanta que Alejandra esté acá, me encanta que Alejandra nos regale este rato de su madrugada, donde podría estar tranquilamente durmiendo, calentita, vive en Barcelona, está lloviendo, es un honor, Ale, que me acompañes. Y finalmente quiero contarles esto de ella. Alejandra ha hecho un cambio radical y me gusta esta frase: cómo encontró en los astros y en las cartas un camino pleno y auténtico.
Bienvenidos a ¿Qué pasa que no pasa? Sumate, preguntá, participá y buenas noches, Alejandra. Hola Mónica, qué gusto estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Efectivamente son las 2 de la mañana, dormí un rato antes, llueve aquí en Barcelona, se viene mucha lluvia estos días y aquí estoy, como tú dices, dando pasos en un vuelco grande en mi vida. Ya voy a cumplir un año aquí. Una decisión que aparece después de un proceso, nada es tan abrupto, ¿no? A pesar de que el cambio de país, sí, Sí. por serlo, ¿no? Pero claro, tengo 61 años, mis hijas por sus trabajos, las dos emigran a España, y yo trabajaba intensamente en Chile, 7 por 24, en un puesto directivo alto, y en algún minuto empiezo a sentir que algo tenía que cambiar. Ya no me hacía tanto sentido esto de estar con todas mis energías puestas en el trabajo, a pesar de que fui muy feliz cuando ellas se fueron de casa. Esto de que estuvieran fuera de casa y lejos tuvo un impacto grande. Y bueno, en algún minuto, terapias de por medio, coaching de por medio, digo, creo que tengo que partir. Y también la astrología me acompaña ahí. Interés que había nacido muchos años antes, lo mismo que el tarot, y empiezo a estudiar. Y bueno, viene todo un proceso de autoconocimiento. Y, y claro, este mundo de la ingeniería, de estar a cargo, de tener a muchas personas trabajando conmigo, algo faltaba ahí. Necesitaba un espacio más amoroso. ¿Cómo te diste cuenta que algo faltaba? ¿Qué te habló? ¿Te habló la cabeza? ¿Te habló el cuerpo? ¿Las No, circunstancias? me habló la cabeza, me habló el cuerpo, sí, estuve con problemas de salud y también fue como, ¿y qué pasaría si me voy? Y empecé a pensar y a llevar mi vida de a poco hasta dar el paso. Y lo hice. Y llegué, bueno, tengo nacionalidad francesa, por lo tanto venirme no era tan difícil, ¿no? En términos de lo que son los papeles. Exacto. Eh, y, y ya, listo. Tomé la decisión, hablé con mis hijas, hablé en mi trabajo y aquí estoy. Y bueno, llego acá a vivir con una de mis hijas y a buscar dónde vivir, proceso que hizo que estuve 3 meses viviendo nuevamente con una de mis hijas, muy juntita, una experiencia muy bonita. Y bueno, encontrando mi lugar aquí, y aquí estoy, como tú dices, muy feliz. Además, viene un nieto, cosa inesperada, viene un Maravilloso. nieto de aquí a un mes, así que también ahí hay un rol que voy a asumir y voy a cumplir, que tiene a mi hija que está embarazada muy contenta porque va a tener a su mamá al lado, es importante. Yo fui mamá viviendo en Francia de mi primera hija y claro, mi madre me acompañó un ratito,
y es importante tener a tu red al lado, ¿no? Cuando vas a ser madre por primera vez. Muy importante. Sigo estudiando eh, y siempre siento que me falta y estudio tarot también y tiro las cartas y hablo con las personas y todo ese cambio desde lo macro, que es estar en una empresa grande, dirigir y estar con tus clientes, estar con las personas que trabajan, con los colaboradores, se convierte hoy día en un mundo donde tengo un contacto más directo con las personas y siento que entrego un servicio que llega al alma, tal como fue para mí el encontrarme con maestros en esta área. Así que sí, soy muy feliz. Pinto también hoy día. Unas cosas bellísimas, por cierto, bellísimas, bellísimas, bellísimas. He tejido mucho para mi nieto y estoy feliz acá. Me vi en esta vida. Es una vida, bueno, son 61 años también, ¿no? Ay, pero no es tanto, Ale. No, todavía me queda, obvio, no estoy... Y aquí es muy rico porque la gente grande, como dicen ustedes los argentinos, no hablan de viejos, como decimos en Chile, que me encanta esa palabra. La gente grande tiene su espacio bien acogedor. Así que estoy muy, muy contenta. Muy Y contenta. te voy a recordar algo que te conté, que no creo que te lo acuerdes porque para vos no tiene significado. Sin embargo, a mí me impactó el día que me enteré. Eh, y ahí, en esta misma mirada de las sincronías, de cómo la vida nos une y a veces no entendemos para qué, y de pronto, 20 años después, y algunas otras cosas que nos enteramos un poco antes, decimos, wow, cuánto había en común. Vos llegaste el 16 de marzo a Barcelona. Así es. Cuando yo te llamo por un tema personal, me decís, Mónica, no puedo, lo vemos después, porque yo en 3 días me subo al avión y yo miro el calendario y 3 días después era el 16. Yo llego el 16 a Barcelona. ¿Y por qué comento esto? Porque el 16 de marzo va a ser 21 años, yo llegué a Chile y de verdad me impactó. Me impactó eso que podría ser el 17, el 15 de abril, Cualquier otro día, ¿no? cualquier otro día que estoy mirando nos llegó un comentario. Ay, qué lindo desde Puerto Rico. Bendiciones a ti también, Mayra. Muchas, muchas gracias. Y si querés preguntar algo, Ale, le decimos que sí. Obvio, aquí estamos De para eso. pronto, Mayra, no sé si querés contar tu signo solar, no se te va a hacer una carta, pero de pronto Alejandra te puede contar algún panorama. Así que ojalá mucha gente, además de Mayra, también bueno, las bendiciones las tomo, por supuesto, nos escriba y nos pregunte y vamos conversando entre muchos. Ale, esto de refundarse, ¿qué implica? Yo tengo mi experiencia, pero fui más joven en otro momento de la vida, hijos chicos, qué sé yo, en fin. Pero además la entrevistada sos vos. ¿Qué implica tener y además yo no creo haber tenido la conciencia, hubo que hacerlo y se hizo, pero hacer el proceso y tomar la decisión consciente. Eh, ¿Alguna vez extrañaste? ¿Alguna vez dijiste, uy, tendría que, cómo se maneja la decisión consciente de un cambio tan profundo? Bueno, yo la manejé, yo soy bien saturnina. Bien, Mi ¿y eso qué carta tiene mucho significa? Saturno. Saturno es el planeta de la responsabilidad, de la planificación, de los límites. Tengo mucho de eso yo, que muchas veces eh, ha sido medio restrictivo. Uh -huh.
pero que en esto de la toma de decisión hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchos procesos que cerrar, muchos compromisos que terminar. No es, claro, compré el lunes lo pensé y el sábado viajé. Esto fue un proceso de más o menos un año y medio de ir paso a paso, viendo, pensando, organizando el cambio. Y claro, esa estructura me ayudó. Me ayudó, pero también me ayudó mucho el tener la energía y la confianza para emprender este viaje, ¿no? Fue una época dura. Yo estaba dura en el sentido de que yo estaba viviendo una situación que sentía que era un cambio radical, y dejar tu país. Yo ya lo había hecho una vez cuando me casé, porque me casé con un francés. Claro, ahí como tú dices, a esa edad yo tenía 25, 26 años, no hay mucha conciencia, ¿no? Ya vamos para adelante y vamos. Pero claro, esto fue con mucha conciencia, con dolor también, yo creo que mucha gente me lo dice, me da un poco de pudor decirlo, pero fue un acto valiente, yo creo. Seguro. Porque un acto valiente que que cuando lo vi desde ahí se me hizo un poco extraño, pero llega un punto en la vida en que revisas la historia y claro, no era la primera vez que lo hacía, de tener este arrojo, pero este fue fuerte, fue bien fuerte. Mucho estrés, muchas cosas que cerrar, pero tenía un convencimiento en mi alma así muy, muy fuerte. Y claro, extraño a las personas, que yo soy una persona que tengo muchas amigas y muchos amigos, tengo a mi familia, a mis hermanos, mis padres ya no están en este plano, tengo a mis sobrinos, sobrinas, pero he tenido la suerte de que me han venido mucho a ver, por lo tanto sola no me he sentido, y además tengo a mis hijas acá. Así que eso, fue complejo, fue duro en momentos, pero había algo que me decía que aquí iba a encontrar un espacio de tanta paz, y así lo he vivido. Así lo he vivido desde que llegué hasta ahora, con también no todo es mágico. Encontrar un espacio donde vivir no fue fácil, por mucho de que al tener la nacionalidad francesa, los papeles y todo eso los tenía, que te arrienden a un extranjero, fue un tema, fue un tema. Pero hasta aquí ha sido muy rico y me siento en casa. Eso es muy gratificante. Esta es una sociedad muy de mucha comunidad, y me he sentido muy bienvenida, muy bienvenida. Mucha vida de barrio. Entonces, bien, bien, muy bien. Conociendo de a poco, intimando un poquito más con españoles ya, porque tampoco es aquí,
tampoco entras a las casas así como así, ¿no? No es como en Chile, donde las casas son los espacios de encuentro. Aquí es la plaza, es el café, es el restaurante. Es una forma de vida muy distinta, ¿eh? Y más abierta. Hacia afuera pareciera. En todo Estaba sentido. en todo sentido, sí, sí. Estaba pensando recién cuando describiste a tu familia que quedó acá y tus hijas están allá, la palabra que me vino fue trascendencia. Finalmente la trascendencia son ellas y ahora también se sube él. Sube Entonces, mi Ciro. Sí, Ciro, sí, Ciro. bueno, Sí. Ciro ya es conocido en los medios antes de llegar. Llega mi Ciro, sí, en un mes Sí. voy a estar, lo único que quiero es tenerlo en mis brazos. Claro, y esto de la trascendencia, esto de estar como más cerca de tu propio sistema, porque finalmente hermanos, sobrinos, o el lugar donde papá y mamá descansan, en fin, sí, pero esto que tiene que ver con tu creación, con aquello que te puede haber dado algún sentido, eh, tiene que haber sido un factor de movilización bien importante, como un día mirar y decir, sí, estoy rodeada de, pero al final con las chicas hablo o me entero o puedo viajar una vez al año y al final es un tema de agendas. Así es. Y Y la trascendencia, y Alejandra, ¿cómo la estás viviendo? La trascendencia en términos de que adheriste a otras cosas que estás haciendo, te conectaste con el trabajo desde un lugar diferente, en una conexión distinta con el universo, con una comprensión distinta. Ahí es como la sensación que yo tengo es como que hubo algo que se abrió y se llama creatividad, así, saliendo, como sí, esta creatividad sin forma, sin poderla agarrar. Porque en la ingeniería tenemos mucha creatividad, cuidado, no es que sí, son mucha, palos. mucha. Eh, Estamos formados para dar soluciones, por lo tanto somos exactamente, simples, sí. exactamente. Pero hay otros planos que no, o que todavía no. Me animo a ponerle el todavía. Yo estoy contigo, Moni. Yo creo que cada día más esto que tú dices, trascendencia, yo lo traduzco mucho al sentido, ¿no? Ajá, ¿Por sí. qué, por qué y para qué haces lo que haces? Eh, y claro, en lo físico, la trascendencia, en el caso de las que tenemos hijos, sean biológicos o no, y después vienen los nietos, también hay trascendencia del alma, ¿no? Sí. Eh, y yo siento una conexión ahí muy fuerte con eso, con el sentido. El para qué estoy después de una... yo hago revisión cada cierto tiempo, estoy en terapia, evidentemente, hace un buen rato, revisión de mi historia, ¿no? Y uno siempre va a la historia más atrás, a la historia de tus padres, de tus abuelos. Y, y bueno, yo vengo como muchos en los países de Sudamérica, cuando uno va un poco para atrás, mis antepasados emigraron también. ¿Ah? Llegaron a Chile en algún minuto. Eh, También con mucho arrojo, digo yo, porque el Y cambio esos, son otras condiciones. Eh, pero, pero claro, eh, hay algo que se lleva y que va pasando de generación en generación, ¿no? Me casé con un francés, mi primera hija la tuve en Francia, volví a Chile, hice mi carrera profesional, eh, entonces sí, pues la trascendencia ha sido algo importante en mi vida. Yo diría que donde mejor lo pasé en términos de mi carrera de ingeniería fue
en el sentir de que estaba haciendo algo que le servía a muchos, ¿ah? Y eso tenía mucho sentido. Hoy día es un trabajo más uno a uno, pero también siento de que hay una contribución y un servicio que es muy bonito. Entonces, desde distintos lugares, el sentido es lo que a mí me mueve, las entrañas se movilizan ahí, ¿no? Es entregar algo que va más allá de un producto concreto. Nunca me voy a olvidar de la primera vez que trabajé, me acordé ahora, en el Estado, en impuestos internos, cuando llegué de Francia. El director de impuestos internos de aquella época, que es el mismo que está ahora. Es el mismo que está ahora, eso te iba a decir. Sí, una gran persona él. He tenido la suerte de tener muchos buenos jefes y jefas en mi trayectoria. Me decía, esto no es una fábrica de salchicha. Él comentaba. Y claro, no es que uno quiera ponerle un adjetivo malo a quienes fabrican salchichas, pero el sentido era, no es algo concreto y tan simple como fabricar salchichas, ¿no? Esto es, en ese caso hablábamos de entregar un servicio, de toda la recaudación de impuestos, los impuestos que se usan para dar servicios a muchos, etc. Bueno, yo ahora estoy en el lado del uno a uno, y conectada desde el alma. Yo siento que desde el alma. Mucho más unida, y yo creo que es la conciencia de hoy día, mucho más unida a todo lo que nos rodea. Todos tenemos un espacio, un lugar en este mundo, y tenemos que convivir, compartir y respetar de una manera muy significativa hoy día. Ya, quiero anotar porque yo voy pensando las preguntas y no quiero interrumpir, pero después cuando llegan tenía como 5 o 6 y no. Entonces voy a anotar la primera que me surgió hace un ratito cuando hablaste de trascendencia y después dijiste Estado y lo que te dijo el señor Echeverry. Yo quiero que quienes nos están escuchando escuchen un poquito de aquel momento donde, desde mi punto de vista, hubo épica, fines de los 90, principios de los 2000, y quizás el servicio público te enamoró, esto del servicio. A mí en lo personal, yo llego de Argentina un año después, concursos mediante, en fin, empiezo a trabajar en Chile Compra y años después me di cuenta que descubrí el servicio y me enamoré. Debo confesar que años después me desenamoré, pero pasaron muchos años. Pero descubrir este servicio y que hago algo para que otro tenga una mejor vida, una calidad de vida, bueno, mejor, perdonando la redundancia, o para que tenga más a mano tal o cual trámite, moviliza. ¿Tenés alguna historia en tu pasar que te estés acordando ahora que te haya conectado de alguna manera con sensaciones similares a las de ahora, con ese alma que quizás fueron los primeros insights que después se fueron sumando y ahora tenemos a esta Alejandra haciendo este servicio tan humano y amoroso, ¿no? Sí, sí, tengo varios. Tengo en esto del sentido, bueno, en impuestos internos, que fue mi primera experiencia en el Estado, era un poquito más duro, ¿no? Porque hay todo un sentido de fiscalización y de una obligación,
Pero claro, ahí me enfrento en algún minuto a estar en un cargo que era de fiscalizar el IVA exportador. Y estaba muy asociado al tema del crecimiento de las empresas, ¿no? Porque, bueno, las exportaciones, años 90, vuelta a la democracia, empieza a moverse mucho. Y ahí tiene un sentido que es que ahí no era recuperar impuestos, sino que devolver el IVA para que las empresas produjeran, exportaran y, bueno, después declaración de renta. Mi segundo tema respecto del Estado es cuando trabajo en el registro civil, donde hay todo un cambio tecnológico. Los carnets de identidad, los pasaportes se hacían a mano. Tiene todo un cambio de meterle tecnología. Y claro, ahí toda la documentación que emana de un registro civil es muy importante para muchos trámites, muchos otros trámites. Y ahí el año 2001, muy pioneramente, el tema fue la oficina de Internet. Ahí, estoy hablando del 2001, imagínate. Muchos años, casi 25. Muy inicialmente, y hagamos el proyecto de que los certificados puedan pedirlos por Internet, pero en ese minuto no había... Lo partimos haciendo, ¿sabes cómo? Que pedían el certificado, imprimíamos el certificado y lo mandábamos por correo normal, y pagaban con las tarjetas de prepago telefónica. Imagínate. Ajá. Y después de a poco se fue perfeccionando el sistema, y ya un año después ya había un timbre digital. Todo lo que fue este proceso interno en una institución donde lo único que existía era la firma física, ¿no? Los certificados tienen que estar firmados. Bueno. Luego paso por una empresa, o sea, no una empresa, una corporación de ayuda a las pymes, a la mayor cantidad de empresas en Chile y en casi todas partes del mundo son las pequeñas empresas, sí, ¿no? Y ahí también hay un servicio para que se tecnologicen, para que crezcan. Y después está el Gran Chile Compra, donde también tenía mucho sentido el tema de la integración de las pequeñas empresas a ofrecer servicios y bienes al Estado, ¿no? Después de eso vuelvo al Ministerio de Economía y nuevamente me contacto y me conecto con el trabajo con las pequeñas empresas. Y mi última vuelta en el Estado fue trabajar en ferrocarriles. Varios proyectos. Hoy día se están implementando, se compraron trenes nuevos para el tren a Chillán, y está en proyecto el tren a Melipilla. Entonces, claro, son proyectos donde el servicio es lo importante, ¿no? Y es el gran número, porque no es una ni dos. Estamos hablando de grandes cantidades de personas beneficiadas. Grandes impactos. Sí. Pero ahí, Ale, cuando estás en toda esta lista de cambios tan importantes para el país, ¿vos tenías algún registro de que algo te entusiasmaba más allá de
¿cómo explicarlo? ¿No? Porque hay un entusiasmo que tiene que ver con el proyecto, con el tamaño, con el impacto, que es como un entusiasmo mental. Decís, qué suerte que tengo de estar acá, qué lindo que es poder liderar esto, qué... Sin embargo, a veces empieza a pasar otra cosa que es como más interna, como empezar a contactar con sutilezas que el resto de pronto no está contactando, sí, es como detectar sutilezas. Hoy no me animaría a decir cuál, pero de pronto hacer un territorio que no se hizo, que no era costumbre, o no sé, lo que fuere. Ese descubrimiento, esas percepciones las tuviste en estos macro proyectos donde nos imaginamos como en las películas, que es todo mental, toda la gente hablando así como... No, por supuesto que sí, porque todos estos proyectos hay personas involucradas en el puertas adentro y puertas afuera. Y ahí estás continuamente sintiendo esto de que no es banal, ¿no? Porque se producen cambios, ¿no? Las personas tienen que al interior trabajar de otra manera. Y afuera recibir desde otro lugar también. Entonces sí, no, es mental, pero en lo práctico es muy concreto. Este otro lado tiene mucho más sutileza, por supuesto, y es Claro. mucho más amoroso. ¿Ah? Cuando digo amoroso es porque se ve más y yo siento más el amor y el intercambio uno a uno, ¿no? Efectivamente, en los grandes proyectos nunca dejas en el uno a uno porque siempre hay un equipo detrás. Yo era parte de un equipo, no era sola, ¿no? Sí. Había un equipo directivo, yo tenía un jefe, yo tenía mi equipo con el que trabajaba, pero hay mucho de ese contacto uno a uno, pero como bien tú dices, es masivo. Esto de ahora es yo y tú, y esta danza es entre tú y yo, dentro de un sistema, evidentemente. Es más sutil y, y eso lo vuelvo porque en algún punto a mí me pasó que tú te levantas en la mañana, suena el despertador, te levantas en la mañana, vas, haces lo que tienes que hacer, vuelves a la casa cansada, duermes. Yo empecé a perder esa sutileza, ¿no? Esa cosita que que te anima a levantarte todos los días. Y claro, tiene mucho que ver con el espacio donde trabajas, ¿no? Y por eso el entorno donde estás no está fuera de ti. Mi último trabajo en minería, la minería es ruda, un ambiente de mucho hombre, un ambiente de trabajo que siempre es en las montañas, en la soledad. Entonces, claro, eso se refleja, se imprime en cómo lo haces y cómo te tienes que comportar, ¿no? No es ajeno a eso. Este otro mundo es mucho más fino. Es fino. Qué linda palabra. Es un Eh, mundo fino, sí, 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 eh, sí, eh, es un tejido distinto. Bueno, todo tiene su sentido, ¿no? sí. Yo reviso mucho mi historia y, y claro, a veces pasa el tiempo. Llegó un minuto en que dije, cresta, tengo 60 años y es como, de repente me encontré ahí y dije, 60 años, es mucho tiempo
y se pasó así. Sí. Entonces, el vivir todos los días con más conciencia en el aquí y el ahora es un gran cambio también. Dejas el piloto automático, eso es bien interesante y se siente. Qué bueno que tocas ese punto. Yo, por distintos motivos, hace como 5 o 6 meses, incluso di una charla, lo he hablado por acá otras veces, eh, vivir el aquí y el ahora. Y a propósito de eso, en este aquí y ahora, cuando te contactan para un trabajo, ¿te ha pasado que esas personas te traen algún tema que estuvo o está en tu vida y lo Lo constela. Claro, es como una sensibilidad, como decir, no es casual. Hace un rato dijiste una frase que hoy en una reunión que tuve toda la tarde, la persona con la que estaba me la dijo otras veces. Qué rápido pasa la vida, Mónica, hablando cualquier cosa. Y ahora vos venís y me decís esto y lo dijiste de la misma manera, casi con las mismas maneras. Digo, esto no es casual. Que, eh, que las personas te traigan temas que te sirven de pronto como para mirar cómo lo resolviste a lo tuyo, sin mezclar. Uno nunca mezcla su historia con la historia que tiene adelante. Pero como fotos, como escenas. Y junto con eso te quiero preguntar si te has tomado la tarea de cuando vas a revisar tu vida, ahora que está la astrología, mirarla desde los ciclos astrológicos, desde los cambios de campo, decís, no, no podría haber sido nunca de otra manera. Exactamente. Sí, evidentemente te trae, yo creo que es imposible que no te traiga algo tuyo. Y yo creo que las personas llegan siempre a la vida con un sentido que muchas veces no vemos al inicio, lo vemos después de un rato. Sí. Siempre hay maestros ahí, ¿no? Maestros en todo sentido. Sí, Maestros que te muestran el lado B, maestros que te enseñan cosas que no sabes. Y claro, pasa eso de que constela. Hoy día escuchaba una charla, te conté ahí en off, en la previa, en la previa. alguien en la previa, claro, donde alguien hablaba del cambio, de un cambio también así radical, ¿no? Que no tenía nada que ver estaba escuchando una conferencia y alguien da un testimonio y habla del cambio radical que había tenido su vida a los 50 y tantos años. Y yo decía, bueno, yo también. Y claro, tú te empiezas a encontrar, y yo creo que no es casualidad, con personas que o dieron el salto o están por darlo. Lo están dando, están llegando al otro lugar. Exactamente, están en proceso y es muy bonito eso, porque además no estás solo, o sea, hay sincronía todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, dicen los que saben que cuando se hacen este tipo de cambios es porque la frecuencia de la persona cambia y se eleva. Porque estar trabajando con el alma, si bien trabajar en lo que hemos contado en la ingeniería y haciendo estos proyectos es sumamente importante, son cosas como más tácitas, ¿no? Sí, más Tangibles, concreto. tangibles, Más, concretas. sí. Ahora, trabajar con el alma, con el éter, con la intención, con el propósito, bueno, hay que tener una maestría en cómo se lo digo, qué digo, también saber hasta dónde digo lo que digo, porque siempre se genera un impacto con esto. Entonces, desde mi punto de vista también, es muy importante haber tenido un camino andado porque se van conociendo las señales. Entonces uno empieza a hablar y empieza a ver tal cosa, tal, hasta acá llego porque lo otro es intrusivo y voy a generar algo que no aporta. O aporta Sí, negativo, que es peor. sí. Entonces, sí, No, no, dale, dale.
Estoy Entonces, reafirmando lo que dices. entonces, desde ese lugar pensaba en esta gente que hace sesiones con vos. ¿Te encontraste con algún caso que te haya llamado la atención? No lo quiero encuadrar en nada, ni en bueno ni en malo, que te haya llamado la atención por algo y eso, que te haya llamado la atención. Si te encontraste con algún caso y qué es lo que te llamó la atención de esto, de pronto lo que me acaba de llegar, de venir a la cabeza es qué lejos que está de sí mismo, qué lejos está de sí misma. Mm. Mira, ¿Cuál ha más sido que la un experiencia? caso, en general, lo más bonito, digo yo, porque claro, hay, hay, hay personas muy jóvenes, hay personas más grandes con las que he estado. Nunca dejas de descubrir algo. No podría hablarte de un caso, Mónica, porque siempre me ha pasado, nunca dejas, y a mí me ha pasado también, porque estaba al otro lado, de descubrir algo que no te imaginabas. Porque al final, en la astrología, el tarot es un poco distinto, pero en la astrología es, por ahí una de mis maestras ocupaba la frase que es la huella del cielo en tu vida, ¿no? Lo que se imprimió el día que naciste. Y son energías que a veces pasas largo tiempo de tu vida sin ocuparlas a tu favor. Seguro. Entonces yo te diría que no hay vez donde no haya pasado, de que haya sentido algún encuentro o algo muy parecido, y no hay vez donde la persona no haya descubierto algo que nunca había visto. Wow. Siempre pasa, siempre pasa. Siempre hay algo que dice, donde te dicen, uff, no lo había visto así. No sabía, voy a empezar a mirarlo desde esta otra forma. Bueno, eso pasa todo el rato. Ay, ¿y si vos trabajás online también? Sí, 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 sí. Y bueno, yo Fundamentalmente online. ¿Cómo? Perdón. Fundamentalmente online hoy día. Sí. Bien, yo no lo comenté al principio, sí te lo había comentado en back office, pero en promedio hay 2.500 personas conectadas las 24 horas del día. Hay momentos donde se escucha música en la radio y después están los programas. Si alguna de estas 2.500 personas quisiera contratar tus servicios, ¿cómo hace? ¿Qué hace? Mira, yo ocupo el teléfono y el mail. Me gusta más el mail. Yo tengo Ok, mi rutina y en mi mail y ahí agendamos. ok. ¿Lo Por decís vos o lo eso, digo yo? Decilo dígalo vos. usted. O lo digo yo. Sí, jefa, sí, no, 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 Muy jefa. dagnino.alejandra@gmail.com. Bien, lo repito, dañino con G, dagnino.alejandra@gmail.com. Si hay alguien de los que está escuchando que quiere conocerse un poco más o quiere escuchar una voz diferente, eh, Aquí estoy. manos seguras las de Alejandra. Ale, y ya estamos en la quemada, diríamos en Chile. Hace un cierre. No te quiero decir ni cómo ni qué, vos sabés más. Hace un cierre. ¿Qué es? A ver, ¿qué me gustaría decir? Compartir. Hay tanta gente con tantas preguntas, con tantas Sí, dudas, en la queja, en el miedo, en preferir lo que suspirar y seguir. sí. ¿Cómo se junta el valor más allá de la posibilidad económica? No sé, Mira, algún mensaje. yo creo que el llamado, hay siempre en los procesos de cambio
bueno, a veces pasan cosas en la vida que hacen que tengas obligadamente que cambiar, ¿no? Pero cuando estás en la duda o en la bifurcación del camino, yo creo que siempre hay algo que tú sientes que lo tienes, yo lo siento mucho aquí, en el pecho, o en el diafragma, que te dice qué es lo que cuál es el camino que tienes que tomar. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con poder estar, poder darse ese espacio. Yo empecé a meditar mucho, por ejemplo, con un programa, teléfono en la noche, que muchos dicen que no es bueno, acostada en mi cama, que dicen también, hay algunas corrientes que dicen que tampoco es bueno estar acostado, pero yo empecé a meditar y esa meditación me llevó mucho al aquí y a la hora. Y yo creo que el cuerpo es el mejor indicador y te acompañará cuando hay decisiones trascendentales. Yo creo que eso se siente. El tema es poder conectarte para poder escuchar eso, conectarte contigo. Yo creo que eso me pasó a mí. Fue un proceso que tomó su tiempo, pero hay un bichito ahí que no es de acá, es de acá, que te va indicando el camino. Y además el camino no es, aunque te encuentres en bifurcaciones, hay tantas posibilidades. Y cuando sabes del alma, yo creo que nunca hay equivocación. Fluyes. La rueda de la fortuna. Eso diría mi querida Mónica. ¿Sabés que van varios programas? Estoy cerca de cumplir los 3 meses con esto. Y quiero destacar, todos han sido bellos, cada uno con su belleza, y todas las personas que invito a que me acompañen, a que nos acompañen, como me dijo el otro día una colega, tienen un lugar en mi historia. Y sí, efectivamente, me di cuenta que sí. Quiero destacar, y que es tu sol cáncer, no le encuentro otra explicación, la cadencia de este programa, la cadencia, la amorosidad, la lentitud. Estoy impactada. Me gustaría que todos supieran astrología, que es un sol cáncer, alguien que te hace sentir tibio, cómodo en casa. Es como cuando llegás con frío o con hambre y está todo listo. Lo percibí así a todo el programa. Alejandra, ya son casi las 3 de la mañana, estás levantada. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento totales. El mejor totales argentino. Vuelvo a reiterarte la admiración que tengo por vos, porque me gustaría que los que me escuchan, que son de otro país, tuvieran conciencia de lo que es trabajar en proyectos tan duros, tan complejos, donde la política manda, más allá de las leyes y todo. La política, el variopinto de la política te mancha todo el tiempo, y cuando digo te mancha, no, sin ninguna connotación, es parte de llevar proyectos tan importantes que a este país lo han puesto en el lugar que lo han puesto respecto de los países del mundo. Eso lo logra gente con mucha convicción, con mucho profesionalismo, y que hace muy bien las cosas. Entonces, chapó de sol, toda mi admiración. Pero junto con eso, el haber integrado este otro aspecto. El otro día, en el programa pasado, le dije a Charlie, al final, el fin de mi vida es integrar, y lo dije como al pasar, pero me quedó resonando, que lo dije al aire. Integrarse es
Es tan importante eso de sentirse completo acá. Y Mm, vos hablabas de todo este proceso que te lleva al cambio, la decisión, y hoy estás donde estás. Em, lo que me viene es que vos sentís esto completo. sí, Y sí, es ahí donde a mí me parece que uno está integrado, ha integrado y ha reconciliado lo que está integrado, porque a veces integramos, pero eso sigue separado, integrado, reconciliado y se vuelve uno solo. sí. Y felicitaciones, admirable, que te contacten, que hagan muchas cartas, mucho tarot. Y sueño darte un abrazo pronto, ojalá muy pronto. Eh, De todas maneras, yo voy a Chile seguramente el próximo año, ahí no, ahí de todas maneras, pero si tú ay, ojalá sea tienes antes, antes, ojalá sea antes, ojalá sea antes, aquí tienes ojalá sea antes. tu casita. Alejandra, muchas, muchas gracias, bendiciones, gracias por compartir esta historia cargada de intimidad, de tibieza, de calor. Volví a dormir, dormí mucho. Tengo un examen de sangre mañana a las 8, pero es Bien, aquí cerquita. Así que mucho no voy a dormir, pero lo suficiente. me parece, me parece, me parece. Beso enorme, que Ciro Eso, llegue cuando tenga que llegar y que traiga mucha luz. Si no nos hablamos antes, te pregunto en un mes cómo estuvieron las cosas. Y viva la felicidad y la plenitud, Alejandra, y tu ejemplo a tantos que estamos en esta danza del viaje hacia la plenitud. Un ejemplo, muchísimas gracias. muchas gracias a ti, Mónica, y a todos los que nos escucharon. Un Te agrado. quedan 5 minutos más y nos despedimos por acá y seguimos en off. Perfecto. Buenas noches, chao. Chile, Argentina, México, Estados Unidos Central, España, si me estás escuchando. ¿De dónde me estoy yendo? ¿De qué pasa, qué no pasa? Buenas noches, te habló Mónica Nadal Arrieta, un abrazo enorme y nos volvemos a ver el jueves que viene. ¿Con quién? No sé, es ella o es él, te vas a enterar el jueves. Te espero. Chau, chau.